En una mesa de madera oscura, bajo una luz temblorosa, hay páginas escritas a mano que parecen respirar. El pergamino está gastado, pero la tinta sigue negra, densa, casi viva. No es una Biblia cualquiera, es una de esas copias raras de la Biblia etíope, escrita en ge'ez, el idioma sagrado de la liturgia de Etiopía. Y lo que contiene no se parece al cristianismo occidental que casi todos conocen. Eso es lo inquietante, porque aquí empieza una historia que fue escondida durante siglos. La Biblia etíope es considerada la más antigua que todavía existe en su forma completa. La copia más vieja conocida, al menos en lo que respecta al Génesis y al Apocalipsis, llega hasta el siglo XIV. Pero la edad no es lo más impactante. Lo verdaderamente explosivo es lo que esas páginas dicen de Jesús. No aparece solo como maestro humilde o figura sufriente, aparece con ojos como fuego, con una voz que sacude montañas, descendiendo por 7 cielos y ocultando su divinidad en cada nivel. Imagínelo bien. No como una imagen suave para un templo silencioso, sino como una presencia cósmica, casi aterradora. Una presencia que no entra, irrumpe. Y aquí está la parte que hace que todo se vuelva más oscuro. En el año 363, el Concilio de la Odisea habría ordenado destruir copias de ese libro y lo declaró demasiado peligroso para la gente común. Demasiado fuerte, demasiado revelador. Durante siglos, influencias poderosas se encargaron de que usted no lo viera, de que no lo leyera, de que ni siquiera sospechara que existía. Pero algo salió a la superficie, y ese algo ha llegado hasta Hollywood. Mel Gibson encontró esa beta enterrada. Ahora trabaja en una película enorme, con un presupuesto de $100 millones, y lo que pretende mostrar nunca apareció en ninguna Biblia occidental tradicional. No porque fuera una fantasía nueva, sino porque, según todo indica, fue ocultado a propósito durante 17 siglos. Piense en eso unos segundos. 17 siglos para borrar una versión del mundo. No fue una omisión inocente, fue una operación lenta, paciente, casi quirúrgica. Y el centro de esa operación lleva un nombre que pocos fuera del ámbito religioso reconocen de verdad. El proyecto se llama La Resurrección de Cristo, y llegará en 2 partes. La primera, en Viernes Santo de 2027. La segunda, 40 días después, en la Ascensión. Pero la versión de la resurrección que Gibson ha descrito públicamente no suena como una secuela piadosa, suena como una bajada a un abismo. En una conversación pública, dijo que trabaja con 2 guiones, uno más tradicional, y otro, según sus propias palabras, mucho más parecido a un viaje alucinante, un descenso a otros mundos, al infierno, a la caída de los ángeles. Escuche esa imagen otra vez, no es solo drama, es dirección, porque en otra entrevista fue todavía más claro. Dijo que la historia debía empezar con la caída de los ángeles, y para eso, afirmó, había que ir a otro mundo, había que ir al infierno. No estaba improvisando, estaba redescubriendo, o eso es lo que parece. Y si usted está viendo esto distraído en su sala, vuelva un momento al centro de todo. La pregunta no es ¿qué quiere filmar Gibson? La pregunta es ¿por qué ese relato, tan extrañamente antiguo, parece venir de un libro casi olvidado en Etiopía? Ahí aparece el verdadero secreto. La Biblia etíope contiene hasta 88 libros, la protestante 66, la católica 73. Esa diferencia no es un detalle de catálogo. Son textos completos ausentes, libros enteros arrancados del mapa espiritual de Occidente. Entre ellos están la primera de Enoc, los Jubileos y la Ascensión de Isaías, obras que los primeros cristianos leían, citaban y trataban como sagradas, hasta que los poderosos decidieron que eran demasiado peligrosas para la gente común, demasiado vivas, demasiado difíciles de controlar. La primera de Enoc merece una pausa. Algunos estudios la sitúan incluso antes del nacimiento de Cristo, alrededor del año 300 antes de nuestra era. Nunca fue parte de la tradición judía como escritura oficial, pero en Etiopía quedó preservada dentro de la Biblia. Mientras en Occidente desaparecía, los monjes etíopes la copiaron una y otra vez, como si custodiaran una brasa que no debía apagarse. Vea esa escena con la mente. Un monasterio sobre una roca, el viento golpeando los muros, un monje inclinado sobre el pergamino, copiando letra por letra aquello que otros querían borrar. Y en esas páginas aparece una figura estremecedora, no un simple profeta, no un maestro más. En el capítulo 46 se describe a un ser con la cabeza blanca como lana, el rostro lleno de gracia y rodeado de fuego en una sala celestial de juicio. Los ángeles se arrodillan, los impíos son condenados. En el centro está una presencia hecha de luz ardiente, pronunciando sentencias sobre toda la creación. Lo llaman el Hijo del Hombre, el elegido, el juez justo. Suena como una figura de poder absoluto, y lo es. En ese texto no aparece como un símbolo blando, aparece como una autoridad sobrecogedora. No olvide esto, no es un personaje secundario perdido en una rareza religiosa,
es el corazón del libro, y ese es el punto que vuelve todo esto casi imposible de ignorar. Porque ese mismo libro fue leído, citado y respetado por los hombres que escribieron el Nuevo Testamento. No estamos hablando de una tradición ajena impuesta después. Estamos hablando del ambiente espiritual del que salió el cristianismo primitivo. Un cristianismo local, antiguo, duro, forjado lejos de los centros de poder occidentales. Una fe que sobrevivió en Etiopía mientras otras versiones eran recortadas, encerradas o destruidas. Mire las páginas otra vez. Lo que ve no es decoración, es memoria salvada del fuego. Ahora compare eso con el Apocalipsis de Juan, escrito alrededor del año 95. La semejanza es tan fuerte que cuesta sostener que sea casual. En ambos textos, el personaje central tiene el cabello blanco como la nieve. En ambos, los ojos parecen llamas. En ambos, los pies se describen como bronce pulido, refinado en el horno. En ambos, la voz se asemeja al ruido de aguas impetuosas. Y en ambos aparece esa impresión terrible de juicio, de poder, de presencia que no se puede mirar sin temblar. Cierre los ojos por un segundo e imagine esa figura avanzando entre luz y fuego. No camina, desciende. El estudioso George Nicolsburg dedicó décadas a la primera de Enoch y sostuvo algo decisivo. Las paralelas con el Apocalipsis son demasiado claras para ser accidentales. Según su lectura, Juan no inventó esa imagen desde cero, la heredó. La tomó de una tradición anterior y la volvió a levantar con otras palabras. Eso cambia todo. Porque entonces el Jesús cósmico, el juez ardiente, no es una rareza tardía. Es parte de un hilo mucho más antiguo. Un hilo que muchos preferían no ver. Y todavía hay una prueba más incómoda. La carta de Judas, que hoy forma parte de su Biblia, cita directamente a Enoch en los versos 14 y 15. No lo roza, lo cita casi palabra por palabra. Judas trata esa profecía como una autoridad real, digna de ponerse al lado de la Torá. Tertuliano e Ireneo también lo citaron sin miedo. Para ellos no era un libro marginal, era parte del mundo sagrado que respiraban, era una voz familiar. Entonces, ¿cómo desapareció? ¿Cómo un texto tan presente en los primeros siglos terminó convertido en una sombra? La respuesta empieza en un momento mucho más frío que cualquier escena de cine. 3 siglos después, en el año 363, el Concilio de la Odisea habría rechazado oficialmente ese tipo de lectura. Y desde ahí comenzó el barrido. Copias destruidas, textos apartados, versiones recortadas hasta dejar solo lo aceptable. Lo que no convenía desaparecía primero de las manos, luego de la memoria. Pero algunas páginas sobrevivieron. Y esas páginas siguen ahí, esperando ser leídas con calma. Porque lo que esconden no es solo una diferencia de libros. Es una imagen de Cristo que el mundo occidental casi olvidó por completo. Y cuanto más se mira, más inquietante se vuelve esa figura de ojos en llamas. Lo peor es que no está enterrada tan profundo como parece. Está ahí, en un manuscrito antiguo, quieto sobre la mesa, como si todavía estuviera calentando la madera. Los manuscritos no eran solo antiguos, eran peligrosos. Demasiado peligrosos para que llegaran completos a manos del creyente común. Y no porque contuvieran una simple variante local de la fe, sino porque mostraban a Cristo de una manera que desarmaba la obediencia. En esos textos etíopes, Jesús no es solo tierno, es inmenso, es fuego contenido, es juez, sanador y guerrero al mismo tiempo. Piense en eso por un instante. Un Cristo que no cabe en una imagen dócil, un Cristo que no pide permiso. Esa sola idea inquietaba más que un rostro distinto. Porque el rostro se puede pintar, la enseñanza no. La Iglesia Ortodoxa etíope arrastra una historia que se remonta al siglo IV, al reinado de Esana de Aksum. Era una de las comunidades cristianas más antiguas de la tierra, nacida cuando gran parte de Europa aún no había abrazado esa fe. Sus libros sagrados se conservaron en ge'ez, una lengua reverenciada, cerrada sobre sí misma como una llave vieja. Mientras el latín y el griego se volvían dominantes en otras regiones, allí ya existía una tradición literaria propia. Una tradición que no pidió permiso para sobrevivir. Mire la escena con calma. Monjes en montañas de Tigray, colgados de acantilados casi verticales, llegando a sus bibliotecas con cuerdas y con las manos desnudas. No había camino cómodo, no había atajos, solo piedra, viento y silencio. Allí, en habitaciones iluminadas por lámparas de aceite, escribían durante meses, a veces durante años. Los dedos se endurecían, la vista se cansaba, la espalda se partía. Pero seguían, porque creían que estaban guardando revelación divina, no libros prohibidos. Y ese aislamiento cambió todo. Cuando la expansión islámica alcanzó el norte de África en el siglo VII, Etiopía quedó como una isla cristiana, a salvo de concilios lejanos, de decretos ajenos y sobre todo, del fuego que tantas veces devoró manuscritos incómodos. Esa separación salvó una memoria que en otros lugares habría desaparecido sin dejar huella.
Aquí está la parte que casi nadie imagina. Un libro puede sobrevivir 1500 años en un monasterio remoto y aún así seguir siendo una amenaza. Porque no solo guarda palabras, guarda una visión del mundo. Las iglesias occidentales heredaron una imagen de Jesús serena, suave, casi siempre tranquilizadora. Cabello castaño, mirada compasiva, piel clara, manos abiertas, el buen pastor, el amigo de los pecadores. Esa versión existe, sí, pero no agota el relato. En los textos etíopes, Cristo aparece más grande que la muerte misma. Su rostro resplandece como 1000 soles. Sus ojos arden como fuego encerrado en cristal. Su voz no solo habla, sacude montañas, rompe aguas y obliga incluso a ángeles y demonios a callar. No es una exageración poética, es una imagen heredada, antigua, intacta. Y esa es justamente la clave. Mientras el resto del mundo cristiano fue adoptando una figura más manejable, en Etiopía se conservó un Cristo que no estaba hecho para tranquilizar a nadie. Deténgase ahí, porque esa diferencia cambia todo. Si Cristo es solo consolación, la autoridad puede administrarlo. Pero si Cristo es una presencia cósmica, inmensa y viva, entonces ya no pertenece tan fácilmente a ningún trono ni a ningún altar. Una línea de esos textos golpea con fuerza. Ustedes no son hijos del polvo, sino hijos de la luz. Suena breve, suena simple, pero debajo de esa frase hay dinamita. La enseñanza occidental insistió durante siglos en la caída, la culpa, la fragilidad, la dependencia total de una mediación externa. En cambio, aquí, la raíz humana se invierte. El ser humano no nace vacío, nace cargado de una chispa sagrada. Imagine lo que eso significaba para un creyente medieval. Si la luz ya está dentro, el poder deja de estar solo arriba. El acceso a Dios ya no depende por completo de una estructura que reparte perdón como si repartiera llaves. El alma deja de ser un cuarto oscuro esperando permiso para encenderse. Esa idea, sola, ya era suficiente para inquietar a cualquier institución que necesitara controlar la puerta. Y entonces aparece otra capa, todavía más incómoda. En los textos etíopes hay advertencias sobre tiempos futuros, sobre personas que fabricarían dioses con sus propias manos y terminarían adorando la obra de su imaginación. No hablan solo de idolatría antigua, hablan de un riesgo mucho más refinado, el de reemplazar lo vivo por lo conveniente. Piensa en la imagen, una mano humana moldeando un dios. Después, esa misma mano se inclina ante él. Ese es el peligro, no la fe, la fabricación. Durante el Renacimiento, Europa hizo precisamente eso con el rostro de Cristo. Lo fue volviendo más blanco, más frágil, más europeo. Lo suavizó hasta convertirlo en una figura familiar y domesticada. Durante generaciones, esas pinturas fueron apartando, casi sin ruido, al Cristo radiante de los manuscritos antiguos. Y lo más inquietante es que el aviso ya estaba escrito mucho antes. El texto parecía mirar hacia adelante, como si viera a través de los siglos. No había forma de que el mundo occidental aceptara eso fácilmente. Para cuando alguien hubiera querido leerlo con seriedad, los manuscritos ya estaban enterrados, fragmentados o encerrados en manos que entendían muy bien su valor. Por eso fueron ocultados, no por accidente, porque enseñaban demasiado. Porque la imagen no era el verdadero problema. El verdadero problema era lo que esa imagen obligaba a pensar sobre el poder, la obediencia y el lugar del ser humano ante lo divino. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más seria. En silencio, lejos de los grandes centros religiosos, otros investigadores comenzaron a tocar esos mismos libros con manos cuidadosas. Uno de ellos fue Steve de la Marter, dedicado durante años a catalogar manuscritos en GES. Su trabajo no consistía en adornar una teoría, consistía en sacar esos textos de la oscuridad física antes de que la guerra, la pobreza o la modernización los borraran del todo. En otras palabras, salvar papel antes de que desapareciera la memoria. Pero el obstáculo más duro no fue técnico, fue mental. Durante mucho tiempo, en Occidente se trató a esos documentos como rarezas regionales, como piezas curiosas de una periferia religiosa, no como lo que eran, documentos fundacionales, piezas viejas de una casa que se prefirió ignorar. Y cuando los equipos modernos de digitalización empezaron a confirmar lo que él llevaba años diciendo, el silencio se volvió incómodo. Porque ya no era una sospecha romántica, era un archivo recuperado, imagen por imagen, página por página. Mírelo de este modo. Cada hoja rescatada era una puerta que alguien había querido mantener cerrada. La misma tensión aparece en las Garima Gospels, datadas por la Universidad de Oxford entre los años 330 y 660. Son de los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la Tierra, y no aparecieron en una biblioteca imperial ni en una catedral europea. Estuvieron durante siglos en un monasterio remoto, desconocido para el mundo occidental. Jacques Mercier, un historiador del arte francés, describió su primer encuentro con ellas como un golpe físico, no un simple asombro, un impacto.
y se entiende por qué. Ver esas ilustraciones de la vida de Cristo, todavía vivas en color después de tanto tiempo, es como abrir una cámara sellada y encontrar el aliento intacto dentro. No parecen reliquias muertas, parecen haber estado esperando. Ahí está el verdadero escalofrío. No solo sobrevivieron, esperaron. Y mientras esperaban, conservaron una versión de Jesús que el mundo entero terminó dejando atrás. Una versión que no encaja en una vitrina cómoda, una versión que mira de frente, con fuego en los ojos y paz en el rostro, y no pide suavidad para ser verdadera. Todo esto nos devuelve al mismo centro. Los manuscritos fueron marcados como peligrosos porque no se limitaban a contar una historia sagrada, la desbordaban. Mostraban a un Cristo demasiado grande para ser manejado, y enseñaban que la luz no estaba lejos, sino dentro del hombre. Esa combinación era demasiado poderosa para dejarla circular sin control. Y todavía faltaba lo peor, porque una vez que una idea así entra en el mundo, ya no vuelve a dormir con facilidad. Cuando el emperador Constantino abrazó el cristianismo, el problema no fue solo espiritual, fue político y sobre todo fue económico. Una fe dispersa, hecha de visiones personales y revelaciones íntimas, no servía para levantar un centro de poder. Había que ordenar, filtrar, mandar. Había que decidir quién hablaba con Dios y quién no. Mírelo con calma. Si cualquiera podía recibir una respuesta directa del cielo, el sacerdote dejaba de ser imprescindible. Y eso era un golpe mortal, muy mortal. Por eso tantos textos peligrosos empezaron a ser empujados a la sombra. No porque fueran débiles, al contrario, porque eran demasiado fuertes. La ascensión de Isaías decía que un hombre común podía ver lo divino sin intermediarios. El libro de Enoc presentaba la revelación como un viaje por los cielos, no como una lección entregada por una institución. Y en ciertas enseñanzas etíopes, la luz de Dios habitaba dentro del ser humano, sin rituales obligatorios, sin peajes, sin puertas cerradas. Piensa en lo que eso significaba para una iglesia que vivía de la obediencia. La pregunta era brutal. Si Dios ya está dentro, ¿para qué un guardián? ¿Para qué pagar? ¿Para qué sostener la maquinaria? No eran dudas teológicas, eran cuchillos clavados en el corazón del control. La iglesia medieval terminó siendo una de las instituciones más ricas de Europa por una razón muy simple. Afirmaba tener la llave exclusiva del cielo. Todo dependía de esa llave, todo. Y cuando un texto sugería que esa puerta podía abrirse desde adentro, el sistema reaccionaba como reaccionan los sistemas cuando sienten que el suelo tiembla, enterrando, destruyendo, silenciando. En la Odisea, el libro de Enoc fue rechazado. La ascensión de Isaías quedó marcada como apócrifa, copias perdidas, copias quemadas, enseñanzas borradas. Y sin embargo, no todo desapareció a tiempo. Aquí aparece el detalle que cambia la escena. La ascensión de Isaías no es una leyenda tardía. Se sitúa a finales del primer siglo o comienzos del segundo, es decir, muy cerca del propio Nuevo Testamento. Y lo que narra no es una metáfora suave, es un ascenso por 7 cielos, descritos como si alguien hubiera abierto un mapa prohibido del universo. Cada nivel tiene su propia cercanía a lo divino. Cada nivel tiene sus criaturas, sus leyes, su peso, su aire. Imagínelo como si atravesara puertas de fuego, una tras otra, hasta quedar casi sin aliento. En el primer cielo, los ángeles vigilan la tierra. En el segundo, se mueven las estrellas y los cuerpos celestes. Todo sigue un orden que no se ve desde abajo. Todo obedece. En el tercer cielo, Isaías ve el paraíso y el árbol de la vida. No entra en un jardín de postal. Entra en una realidad que parece viva por dentro, como si cada hoja respirara luz, y entonces atraviesa un umbral de fuego vivo. Luego pisa un suelo endurecido por el resplandor de las estrellas. No camina sobre piedra, camina sobre algo que parece luz solidificada. Esa imagen se queda pegada en la memoria. Porque ya no estamos ante un sueño bonito, estamos ante arquitectura celestial. A partir de ahí, el relato se vuelve más pesado, más alto, más difícil de sostener para un cuerpo humano. Al llegar al sexto cielo, Isaías cae agotado, no puede más. El texto deja claro que la gloria no solo deslumbra, también aplasta, como si el ser humano, frente a esa magnitud, apenas pudiera seguir respirando. Y entonces aparece el séptimo cielo, el más alto, el más secreto. Allí ve al amado, una figura de autoridad fulgurante, lista para descender al mundo de los hombres. Deténgase ahí un segundo, porque aquí empieza lo verdaderamente inquietante. La narración describe con una precisión casi extraña el descenso de Cristo. No baja de golpe, no irrumpe como un rayo, se va ocultando. En cada cielo disimula su gloria. En cada nivel se adapta a la mirada de quienes lo rodean. En el sexto aparece como un ser del sexto orden. En el quinto, como uno más del quinto. No pierde poder, lo cubre, lo contiene,
lo pliega sobre sí mismo. Vea esa imagen mentalmente. La luz metida dentro de otra luz, la eternidad haciendo espacio para entrar en la carne. Ese es el centro del texto, no la caída, la ocultación. La gloria se va apagando, capa tras capa, hasta que el infinito cabe en lo finito. Y cuando por fin llega a Belén, nadie ve un misterio cósmico. Ven un niño, frágil, pequeño, respirando como cualquier recién nacido. Solo el Padre y el Espíritu reconocen lo que realmente ha ocurrido. El resto de la creación queda engañada, no por maldad, sino por escala. Nadie esperaba que la majestad suprema eligiera hacerse tan pequeña. Ese contraste es demoledor. En la lógica de este texto, la encarnación no es un adorno piadoso, es una operación cósmica de ocultamiento. Y la cruz tampoco es solo una tragedia humana, es una fractura en el centro mismo de la vida. Algo inmenso entra en la muerte sin dejar de ser lo que es. Después, en la resurrección, esa misma gloria regresa intacta, no como una reparación menor, sino como el retorno de la plenitud a una forma que ya no puede contenerla. Póngase en el lugar de un creyente antiguo escuchando esto por primera vez. No estaría pensando en consuelo, estaría temblando. Y aquí conviene no perder el hilo. Todo lo que acabamos de ver responde a una misma pelea. ¿Quién tiene derecho a hablar de lo sagrado? Si el Cristo verdadero atraviesa cielos, se disfraza ante las potestades y entra en el mundo como un niño oculto, entonces la historia es mucho más grande que una simple escena de pesebre. Es una guerra de escalas, una guerra de acceso. Cuando Mel Gibson dijo que quería mostrar a Cristo moviéndose por otros mundos, viendo la caída de los ángeles y descendiendo al infierno, no estaba inventando desde cero. Estaba rozando una tradición antigua, casi sepultada. Una tradición que ya había imaginado ese descenso como una arquitectura de capas, velos y niveles. Lo que parecía una idea moderna ya estaba latiendo en esos manuscritos viejos. Muy viejo y muy deliberado. Mire ahora el contraste con la tradición etíope viva. En esas iglesias, Cristo no es solo un maestro amable, es el Señor del universo, el fuego y la compasión, la autoridad y la ternura. En sus íconos, su piel es oscura, su mirada es profunda y su presencia no pide permiso. Ordena respeto antes que cercanía. Primero la reverencia, después el consuelo. Esa diferencia lo cambia todo. En Occidente, muchas veces se empieza por la caricia. En Etiopía, se empieza por el asombro. Primero uno comprende a quién tiene delante. Solo después llega la calma. Y ese orden tiene una fuerza enorme, porque coloca al hombre en su sitio antes de ofrecerle refugio. Imagine una de esas pinturas antiguas, el oro alrededor de la cabeza, los ojos quietos, la figura inmóvil y sin embargo viva. No parece un recuerdo, parece una presencia. En los manuscritos etíopes, los milagros de Cristo tampoco se cuentan como gestos sentimentales, son restauraciones. Cuando calma la tormenta, el viento reconoce a su creador y se apacigua. Cuando camina sobre el agua recuerda la voz que la hizo surgir. Cuando cura a un enfermo, no tapa un síntoma, endereza una creación dañada. Cuando devuelve la vida a un muerto, la vida misma obedece y vuelve a su lugar. Todo responde a la misma idea. El universo sigue escuchando a quien lo llamó a existir. Esa imagen es inmensa y, al mismo tiempo, muy simple. Cristo aparece como una palabra viva, como una vibración que sostiene la realidad instante tras instante. Luz, sonido, materia y vida pasan a través de él. Si esa voz se retirara, el mundo no se rompería en pedazos, sería más extraño todavía, dejaría de estar ahí, así, sin ruido, sin aviso, como una lámpara que nunca tuvo derecho a arder por sí misma. Y entonces entra en escena el hombre que pasó años copiando, ordenando y vigilando estos manuscritos, estudiando cada línea desde una biblioteca de Minnesota. Porque una cosa es leer sobre textos escondidos y otra muy distinta es tenerlos delante, en silencio, bajo una luz fría, sintiendo que cada página conserva la huella de una persecución antigua. La parte más difícil de su carrera, dijo, fue entender que las iglesias talladas en la roca de Garima guardaban algo que Europa pasó por alto durante siglos. Mire eso con calma. En esos monasterios perdidos, entre paredes oscuras y olor a piedra húmeda, sobrevivió una tradición de libros pintados a mano que no tenía nada que envidiar a la de Occidente. Y ese detalle obliga a cambiar una idea entera. Durante mucho tiempo, la ciencia occidental buscó el corazón del cristianismo en los mismos lugares de siempre, pero la respuesta seguía mirando desde África. Gibson siempre habló de la escritura como de una historia real, algo que podía tocarse con las manos. Se declara cristiano convencido, cree en la Biblia sin reservas. Sin embargo, la imagen que repite una y otra vez, un Cristo que cruza entre mundos, desafía a los ángeles caídos y rompe la frontera entre cielo, tierra e infierno, no nace de la versión occidental más conocida. Viene de Etiopía, y eso cambia todo. Porque una cosa es predicar un Jesús de templo,
Otra, muy distinta, es mostrar un Cristo cósmico, envuelto en fuego y autoridad. Piense por un momento en lo que eso significa. Ese Cristo no es débil ni lejano, tiene el poder de entrar en la carne humana, morir en la cruz y volver a manifestarse con una fuerza capaz de alterar la realidad. Esa visión, tan extraña para muchos ojos modernos, aparece en textos antiguos custodiados por monjes que nadie quería escuchar. No hablaban de fantasía, copiaban, rezaban, guardaban. Y mientras tanto, Occidente seguía creyendo que tenía la versión completa. La comparación se vuelve todavía más inquietante cuando uno mira los textos concretos. El viaje al más allá, la caída de los ángeles, el descenso al infierno. Todo eso está en la ascensión de Isaías. La imagen del Hijo de Dios con ojos de fuego y dominio sobre todas las esferas está en el libro de Enoc. La luz divina que vive dentro del alma, la enseñanza de los hijos de la luz, el reino ya presente en el interior del hombre, todo eso respira en la Biblia etíope. No en la suya, en la de ellos. Escuche bien esto. El Cristo que el público verá en el 2027 no será el Jesús familiar de tantas películas. Será una figura más cercana a la tradición etíope que a la iconografía occidental. Un ser de fuego antiguo, escondido en un cuerpo humano por un tiempo, muerto en una cruz y revelado después con una gloria que parece partir el mundo en dos. Eso no lo imaginaron los monjes que lo conservaron, no imaginaron a Hollywood, no imaginaron a los académicos desenterrando sus manuscritos bajo la luz de lámparas frías. No imaginaron que, después de 17 siglos, los textos que copiaron a mano seguirían vivos mientras tantos imperios se hundían en silencio. Ellos solo hicieron una cosa, y fue suficiente. Copiaron, oraron, resistieron. Imagine ahora una celda estrecha, sin ventanas, apenas iluminada por una llama temblorosa. Un monje inclinado sobre el pergamino, la punta de la pluma avanzando despacio. Afuera, la noche. Adentro, una promesa. Durante siglos sostuvieron la guardia sobre una versión de Cristo que el poder occidental quiso borrar. Y la guardaron porque creían que algún día el mundo la necesitaría. Ese día llegó. Y la última imagen no es la de un libro abierto, sino la de una página antigua, oscura por el tiempo, esperando todavía ser leída.